técnicas de fertirriego de manera más presencial, ¿ya? Y más práctica, haciéndolo. Entonces ahora me voy a enfocar más en ciertos conceptos que es importante que entiendan para que tengan una visión un poco más global del tema. Y quiero partir con una reflexión, porque son muchos los temas técnicos en sí, entonces tenemos que tratar de abordar todo lo que podamos, acerca de la agricultura. ¿Ustedes cómo entienden la agricultura? ¿Es meramente una actividad productiva? Quiero que me den sus opiniones. ¿Qué opinan ustedes de la agricultura? ¿Es una actividad productiva, no? ¿Sí? ¿Y es lo mismo que cualquier otra actividad productiva? Digamos, si en realidad yo soy un zapatero y hago zapatos. ¿Por qué no? ¿Qué característica particular de la agricultura ustedes piensan que es destacable? El ecosistema, la tierra, ya. Perfecto, también es un ser vivo. ¿Y para qué hacemos agricultura? ¿Qué producimos? Principalmente, no exclusivamente. Alimentos. Entonces es donde nos queremos detener. Nosotros en realidad, principalmente, porque no solo para eso, pero producimos alimentos. Y por ende, tenemos que también tener una manera de abordar esto, que sabemos que estamos determinando también la salud de las personas que se van a alimentar con los alimentos que nosotros producimos y luego les vendemos. Por eso es sumamente importante tener en consideración aspectos de calidad y aspectos de inocuidad alimentaria. Es decir que si yo me voy a comer esa lechuga, no vaya a dar vuelta, no vaya a dar a parar al hospital. Perfecto, porque en realidad me dio una infección, no tiene algún contaminante, y hay muchos factores que pueden generar que sí haya algún perjuicio para nosotros en la salud, como el tema de residuos de agroquímicos y otros, ¿ya? Entonces eso es algo que ustedes como agricultores tienen que tener en cuenta, de que ustedes están jugando con la salud de las personas, o más que jugando, de ustedes depende, entonces tienen que tener esa ética, ese rigor de decir que en realidad tenemos que producir un alimento limpio, ¿ya? En términos de inocuidad. Y en esto también incide, por ejemplo, la calidad de agua, que es el tema que se trataba también. Y ahora, por ejemplo, en la sexta región, donde también he trabajado bastante, hay un gran problema con la calidad microbiológica de agua, ¿ya? Es decir, que vienen muchos coliformes fecales en el agua de riego, y eso obviamente genera un problema después de alimentación. Entonces son temas importantes que tenemos que tratar a partir de... Mire, también ahora hay mucho problema, como le digo, en muchos lugares de la sexta región han hecho análisis de agua y en realidad los coliformes fecales están por las nubes. Entonces en realidad no logran pasar como ciertos estándares de calidad, y además que ahora con la alta temperatura, el cambio climático que tiende a la temperatura al alza en la medida que nuestra agua de riego también va al aumento de temperatura, también los microorganismos que hay ahí proliferan mucho más rápido, ¿ya? Entonces también es un punto a considerar. Dígame. ¿Ya? Tendería a pensar que no es precisamente muy buena, porque Mapocho, Maipo, Claro. la gran capital, y nosotros recibimos todo lo que Claro. viene río abajo y lo tomamos ya prácticamente cayendo al mar. Entonces, dudaría de que viene eso cristalino y limpio. Todo Bueno, lo hace contrario. Entonces, décadas atrás, ustedes saben cómo era el Mapocho. Basta ver en el del noticiero, hay un noticiero que hizo un pequeño resumen, 31 minutos, Juan Carlos Godó, que busquen la ruta de la caca, y finalmente van a ver el tema que es lo que estamos hablando. Entonces, ahora bueno, se va tratando la agua, pero finalmente hay que siempre, en lugar en que uno va a cultivar, hacer análisis. Búsquela en YouTube, si en realidad es bastante buena. Yo me la sé de memoria, pero... Claro. Bueno, finalmente volviendo al tema de la producción de alimentos, entonces la calidad de nuestros alimentos que producimos puede incidir en la salud de las personas que van a ser quienes se alimentan de ellas, ¿cierto? O sea, gozar de una buena salud o también verse sumamente afectados por enfermedades. Yendo al tema de nutrición vegetal, entonces, si nosotros queremos estar bien nutridos y nosotros queremos producir una buena planta, también nuestra planta tiene que estar bien nutrida, la nutrición vegetal. Esta es una imagen que yo había usado en mi presentación anterior, no sé si recuerdan, entonces que habíamos hablado de que la planta por una parte se alimenta de energía solar, porque finalmente de ahí saca energía para poder realizar la fotosíntesis. Entonces del aire, bueno, por un lado toma oxígeno para respirar, pero también para alimentarse toma el CO2 y captura ese carbono finalmente y genera azúcar. Y con eso va creciendo, hace madera y va llenando sus frutos y demás. Y a partir del suelo obtiene agua y minerales que le entregan. ¿Se acuerda que había un listado de nutrientes minerales que son los que eran esenciales para la planta? Macronutrientes y micronutrientes, que lo vimos la semana pasada.
Bueno, eso es lo que está ahí de manera resumida. Ahora la pregunta es, ¿nada más incide en la nutrición vegetal? ¿Es así sencillo nomás? Un par de cositas que se agregan y la planta los toma y tan rápido. Bueno, es una manera como simplista de explicar cuando uno habla de los nutrientes que se necesitan, pero en realidad es un fenómeno mucho más complejo en que también inciden enormemente las interacciones directas con los microorganismos que hay en el suelo. ¿Ya? Un ejemplo de esto, dígame nomás, don Emery. Eh, con respecto a esto del suelo vegetal, en fin, la materia orgánica, ¿Ya? tú mencionaste en la exposición anterior que se requería para mejorar en 1% ¿Ya? un metro cuadrado de suelo, 1%. ¿Ya? Yo hice el cálculo y dije, a ver, ¿qué es lo que es esta cuestión en una hectárea? ¿Ya? Son 90.000 kilos por hectárea. O sea, El ejercicio del día de hoy va en relación con Sí, eso, así que pero vamos a ver eso. menciono porque, a ver, y hay una segunda cosa que acabas de mencionar, que es la inocuidad, Sí. y que es un tema ético. Exacto. Y la pregunta es, ¿y qué se hace al respecto? ¿Qué es lo que hacen ustedes, agrónomos, qué hace la escuela, la Universidad de Chile, qué hace el INEA, cómo promueve que efectivamente no se siga haciendo abuso de los agroquímicos que vimos que es una posibilidad de contaminación que tiene el pueblo? Bueno, hoy por hoy cualquier persona es libre de ir a cualquier casa comercial y comprar un determinado pesticida y utilizarlo. El SAC fiscaliza, se puede dejar caer en cualquier momento en un campo y exige ver en realidad las botellas con triple lavado y toda la normativa que existe, pero claramente es como un poco también esto de la fiscalización de que ahora los cordones sanitarios, o sea, el personal que hay disponible para hacer este tipo de cosas frente a la libertad de acción que hay es un tema en que es inviable fiscalizarlo a todos. Por eso que va un tema ya que va en la ética de cada uno, en la manera de proceder. ¿Ya? Eso es como la situación. Bueno, en este caso quería mostrar acá esta imagen que son raíces de una leguminosa en que interactúan directamente con microorganismos llamados rhizobios. Estos rhizobios se asocian a la raíz del cultivo de las leguminosas y a cambio de que la planta les dé savia y les dé alimentos, ellos le ayudan a fijar nitrógeno. Entonces, a través de estos rhizobios también las plantas leguminosas van fijando nitrógeno en el suelo. ¿Ya? Aquí nos sale cuál leguminosa esta, probablemente puede que sea una raíz de poroto, pero por ejemplo si nos vamos acá a Cuncumen y buscamos el ecosistema de Cuncumen, hay un lindo arbolito que no sé si han visto, que es este. ¿Qué arbolito es ese? Acá se acaben, espino, ¿cierto? Y si uno se asoma un poquito más acá, podemos ver lleno acá al frente de espino. Y bueno, ellos nos están aumentando el nitrógeno del suelo gratis. Así que, bueno, y ahí está en flor. Se ve muy lindo canta flor, ¿ya? Entonces, para que sepan, cuando vean un espino, respeto, él nos fertiliza gratis, ¿ya? Así que es muy importante, por eso que vamos viendo, porque es importante mantener los ecosistemas. O sea, el suelo desnudo frente a esto no tiene competición, ¿ya? Y aquí vemos, por ejemplo, dentro de las interacciones indirectas que con el microorganismo, el ciclo del nitrógeno. El nitrógeno, cómo se fija desde la atmósfera, y un montón de procesos al interior en el que también hay una transmisión, digamos, a las plantas y animales que pueden ir absorbiendo, y hay procesos de nitrificación y demás en que inciden microorganismos y que va incidiendo en este proceso, ¿ya? Entonces finalmente no es que simplemente llega un nutriente al suelo y se queda ahí estático, hay todos unos procesos y ciclos para cada nutriente y la planta se ve directamente influida por esos procesos, para la disponibilidad del nutriente para ella, para poder absorberlo. Esta es una imagen como muy estándar, entonces ahí sale un conejito, y los conejitos no son nativos de acá, entonces si nosotros hicimos vámonos a Cuncumen, quizás que encontraríamos y nos vamos a encontrar con ese ratoncito negro. ¿Quién es? ¿No? ¿Alguien lo conoce? ¿Quién dijo por ahí? Cururo. Cururo endémico chileno, en ninguna otra parte del mundo, o sea, es de Chile, acá. ¿Ya? Ayer estuvimos sacando fotitos ahí de los túneles de los cururos. ¿Ya? Claro, los cururos en realidad son nocturnos y ellos sin ir a la universidad ni nada, saben un montón y ellos hacen verdaderos túneles y galerías en el suelo de tal manera de que generan que haya corrientes de aire al interior de sus túneles para tener aire. Y esas corrientes de aire también después, esos túneles también después sirven para temas de drenaje, para temas de que las plantas puedan
crecer mejor, más oxigenación de suelo. Lo que hablamos, un nicho ecológico. Si hay un animal acá es porque cumple una función, ¿ya? Entonces, para que veamos que insectos, demás. Ah, perdón. Cururo, sí. Así que busquen después Google Cururo y se van a dar cuenta que es todo un personaje, ¿ya? Entonces, esta es la versión chilena del ciclo de nitrógeno donde está el Cururo ahí aportando. Bueno, la disponibilidad de nutrientes según el pH. ¿El pH qué es? Es como un concepto extraño a veces, ¿cierto? Como cuando hablábamos la semana pasada de la capilaridad, así como un concepto de repente que es medio difícil de entender. Bueno, pH significa potencial de hidrógeno, que influye con la cantidad de ion hidrógeno que hay en un suelo. En términos sencillos, porque también es medio complicado como de entender a veces, es cuán ácido o básico es una determinada sustancia, que podemos medirlo en el agua, en un líquido, o en el suelo, o en el extracto suelo, que en realidad es el agua que se mueve a través del suelo, ¿cierto? Y vamos a ver que los distintos nutrientes que necesita la planta se ven directamente influidos en su disponibilidad por el pH. El óptimo se encuentra alrededor del 6,5. Si nuestro pH empieza a bajar, la disponibilidad de muchos nutrientes empieza a bajar también, así como la de otros pocos sube. Y si también el pH sube demasiado, empieza a pasar lo mismo dependiendo del nutriente, ¿ya? Entonces nosotros siempre queremos estar cerca del óptimo, ¿ya? La materia orgánica, que ya hablamos la semana pasada, se corresponde a compuestos altamente complejos y se conforma de lo que son los organismos vivos que hay en el suelo, del material parcialmente descompuesto y ya la fracción que está denominada como humus. Dentro de esta también están las sustancias húmicas y las sustancias no húmicas, ¿ya? Y dentro de las sustancias húmicas están, ahora que agrícolamente están empezando a sonar mucho más fuerte en los últimos años, que son ya, bueno, las huminas, ácidos húmicos y ácidos fúlvicos, ¿ya? Son ácidos compuestos altamente complejos, como lo dice ahí, que son producto de la descomposición de los compuestos orgánicos en el suelo y que tienen una gran incidencia en el suelo. ¿Se acuerdan que le habíamos hablado que ese 5% tiene un impacto enorme en el suelo? ¿Por qué? Porque dependiendo de la materia orgánica vamos a ver el tema de la estructura del suelo, por ejemplo que los ácidos húmicos en realidad son muy ramificados, influyen mucho en la capacidad de retención de agua del suelo, también mejoran disponibilidad de ciertos nutrientes, mejoran capacidad de intercambio iónico y entre otros, tienen muchos beneficios, ¿ya? De hecho ahora comercialmente venden ácidos húmicos y ácidos fúlvicos para mejorar ciertos problemas en suelo, ¿ya? Entonces, sumamente importante también la materia orgánica que hay en el suelo para la nutrición mineral. Este dibujo lo vieron también la semana pasada o antepasada en la presentación que hizo una colega, no sé si se acuerdan, y que le explicó que en realidad es súper importante el punto más bajo del barril. Bueno, esto es lo que se le llama la ley del mínimo de Liebig, que es como que la hizo como conocida, aunque no fue el que la acuñó, la inventó otra persona antes, pero la hizo como más conocida, y que finalmente determina que el recurso que está en menor cantidad va a ser el que va a determinar nuestro techo productivo, ¿ya? Nosotros en la casa podemos tener todos los ingredientes para hacer un queque, pero no tenemos huevos. Sonamos, ¿ya? Entonces finalmente si tenemos mucho de todos los nutrientes, pero nos falta uno, también sonamos, ya vamos a llegar a un techo productivo. Entonces es muy importante conocer esto en el suelo para poder tener un rendimiento esperado. Uno calcula, bueno, cuál va a ser el rendimiento esperado en un determinado cultivo. Se vamos a decir, vamos a producir cebolla. Ya, un buen rendimiento, 80.000 kilos por hectárea. Hay muchos lugares que producen 40, hasta menos. Y hay algunos agricultores próceres que producen 120. ¿Ya? Pero hablando de 80.000, ya un ejemplo de buen rendimiento. ¿Y cómo vamos a saber entonces cada uno de estas duelas, digamos, o niveles de distintos nutrientes? Ponerle el número, si hay mucho, medio, poco. Ahí es donde está la importancia de los análisis químicos de suelos. Perfecto, que es una foto del estado actual del suelo. Aquí podemos ver que nos mide el pH del agua, la conductividad eléctrica, el porcentaje de materia orgánica, que en este caso es 2,4, es bajo igual, y el nitrógeno disponible, fósforo, potasio y así con un montón de otros nutrientes. ¿Perfecto? Entonces, así nosotros vamos a poder cuantificar cuánto tenemos en el suelo y vamos a poder calcular cuánto tenemos que agregar para finalmente ver si nuestro rendimiento esperado lo vamos a poder obtener o no. 2018, sí, tuve que ir a ver un campo de 160 hectáreas de tomate. Enorme. Era realmente enorme, 160 hectáreas, así un puro plano gigante tal cual. Tomate industrial. Les pagan como 40, en ese entonces, como 47 pesos el kilo. No sé si eso será negocio. 47 pesos un kilo de tomate.
Bueno, la cosa es que el hombre tenía el análisis de suelo, se lo pedí y me lo pasó. Y hice los cálculos. ¿Cuál es el rendimiento que usted quiere? 150 toneladas por hectárea. Ya dije yo, o sea, no, es un rendimiento súper alto que esperaba. Digamos, tenía altas expectativas. Y empecé a hacer los cálculos. Y le dije, mire, en realidad con el suelo que usted tiene y ya tiene un plan de fertilización, sí, tal. Calculé con los fertilizantes. Con estos fertilizantes, usted en realidad va a poder sacar 60.000 kilos por hectárea. Pero ¿cómo? Si yo sacaba 150.000 kilos por hectárea. Pero en otros suelos le dije yo, sí, ahí está, y en otra época. Cada suelo es distinto, ¿ya? El potencial que tiene cada suelo es distinto. Entonces, de repente, incluso decisiones tan importantes como arrendar un suelo, porque se da mucho el arriendo en la agricultura, ¿cierto? Entre arrendar un predio o el otro, de repente el análisis de suelo también nos puede ayudar a hacer el balance de cuánto input tengo que meterle de fertilizante a uno u otro y ver el balance económico al bolsillo finalmente si sale a cuenta a uno u otro. Cuento corto, ¿qué pasó con ese agricultor? No le gustó lo que le dije, así que en realidad no quiso seguir trabajando con nosotros. Y a final de la temporada me enteré que sacó 50 toneladas por hectárea. Quebraron, eran 160 hectáreas. Entonces la cantidad de millones que habían invertido ahí era enorme. Y si no llegaron ni siquiera a la mitad de lo que ellos esperaban, no cubrieron ni los costos de la producción. Entonces uno se puede pegar porrazos feos. Eso es lo que quiero también un mensaje. En la agricultura hay que tomar decisiones bien racionalmente y también medir, por ejemplo, que es muy típico también que alguien dice, este año puse 2 hectáreas de cebolla y me fue espectacular el precio, el próximo año voy a colocar 10. ¿Y el precio cómo va a estar? Malo, porque puede caer. Entonces económicamente se van pero a las pailas. Entonces hay que saber tomar decisiones de manera bien racional, ¿ya? Y pasa eso con por ejemplo, el tema de no saber calcular en realidad el rendimiento potencial que podemos tener en un determinado suelo. Por eso el análisis de suelo es tan importante. Un análisis de suelo completo sale aproximadamente 60.000 pesos. ¿Ya? Y bueno, también en otro productor súper bueno en la sexta región de sandías, eran 10 hectáreas, calculamos, él fertilizaba como al ojo, como que es lo que le decían los vendedores, no, échale este ultrasol. Y calculamos, y bueno, él gastaba en las 10 hectáreas 4 millones de fertilizantes. Y de esos 4 millones, le recalculamos lo que tenía que agregar y bajó a 1.300.000. Entonces esas 60 lucas se pagan, ¿o no? Sí. Entonces para que vean, porque mucha gente dice, no, pues gastar más plata, pero es que en realidad después ahorra lucas. Dígame. Ya, el análisis de suelo se hace la profundidad dependiendo de la profundidad de las raíces de su cultivo. Entonces, si usted tiene un frutal, usted va a sacar muestra de los 0 a los 20, de los 20 a los 40, principalmente. Si usted tiene hortaliza, lo va a sacar de los 0 a los 20, ¿ya? Y eso muestras distintas en caso frutal, las analiza aparte, ¿ya? Y también si usted conoce su suelo, los distintos horizontes y estratas, va tomándolo así, ¿ya? Y ya hay parámetros, o sea, hay protocolos para poder sacar los muestreos de suelo. Lo puede hacer uno, ve bien, sigue la instrucción igual que una receta de cocina y después tiene su muestreo y lo va a dejar dentro de las próximas 24 horas idealmente para que no haya cambios ahí en la muestra. Bueno, importante guiarse por lo llamado las 4 R's de la fertilización. Lo de 4 R's viene por en realidad su nombre en inglés que lo acuñaron, de que finalmente es la fuente correcta, la cantidad correcta, el momento, uy, se me pasó una N, me disculpen. Momento correcto y lugar correcto. ¿A qué va esto? De que la fuente correcta es la correcta elección del fertilizante, la cantidad correcta, saber calcular la dosis, el momento correcto, la parcialización en la aplicación. Vamos a hablar un poco más adelante, lo importante es parcializar y no echar todo de un paraguas. Y el lugar correcto, finalmente tratar de ponerlo ahí, que es donde va a estar la raíz que lo va a absorber, ¿ya? También vamos a tener que tomar la decisión de si usar una enmienda orgánica como el compost o usar un fertilizante químico de síntesis como por ejemplo la urea, ¿ya? Entonces, siguiendo, ¿por qué aquí principalmente nos vamos a ir a el momento correcto? Nosotros sabemos que también lo vimos la semana pasada y estaba también dentro de las imágenes que nos mostraron en la presentación anterior, la planta comienza muy pequeña, después luego empieza a crecer rápidamente hasta que llega a un máximo, ¿cierto? Y se genera esta típica curva que se llama curva sigmoidea. La curva de absorción de nutrientes también tiende a seguir una lógica similar, ¿ya?
Aquí no es que el tomate esté bajando, en este caso en tomates, sino que se mantiene en tamaño, pero finalmente ya después en realidad es agua, lo que aumenta tamaño, y como nutriente, ya como ya los llenó el fruto, no consume tanto. Pero esta es la curva de la extracción, de la absorción de nutrientes, ¿ya? Estos son macronutrientes y estos son micronutrientes. Entonces, si tuviera que preguntarle, ¿en qué momento es que el cultivo absorbe más nutrientes? ¿Al principio, al medio o más al final? Mirando esto, ¿qué dicen ustedes? ¿Al medio, por aquí? ¿Es donde más absorbe? Es por acá, casi al final. Llenando frutos cuando está el fuerte de la absorción de nutrientes. ¿Cierto? Ya, entonces nosotros vamos a tratar de añadirle esta fertilización siguiendo un poco esta misma lógica. ¿Ya? Esa es la absorción de micronutrientes. Acuérdense que los micronutrientes en cantidades muy pequeñas, pero tienen que estar, si no también hay problemas que pueden... Si no hay boro, no elonga el tubo polínico. Si no elonga el tubo polínico, después no va a haber una polinización. No tenemos fruta. Digamos, es así. ¿Ya? Tienen que estar. ¿En qué cantidad vamos a aplicar? La cantidad correcta. Ustedes piensan, ya, si a una hectárea le agrego 20 kilos de urea o de fertilizante, ¿va a aumentar el rendimiento? Si le agrego cierta cantidad de fertilizante. Sí, y así en vez de 20 le echo 50, ¿va a aumentar rendimiento? No tanto, puede que sí. Ya si yo ya me... Cifra exagerada, le agrego 1000. Entonces como que uno ya tiene la noción de que hay como un límite, ¿cierto? No es una cuestión eterna. Bueno, este es el comportamiento que tiene el rendimiento de los cultivos a la aplicación de fertilizantes. En que el tramo A es un directo incremento en el rendimiento a medida que aumentamos la aplicación de fertilizantes, y luego llegamos a este tramo pequeñito, el B, que es donde nosotros queremos llegar, en que en realidad es la máxima eficiencia. Estamos maximizando ya el rendimiento de nuestro cultivo en función de la cantidad de fertilizante que aplicamos. Si aplicamos menos, estamos subfertilizando y no vamos a llegar al rendimiento potencial. Si nos pasamos del B y llegamos al C, tenemos un tramo como una meseta, en que si nosotros ya vamos a tener potencialmente 100.000 kilos por hectárea y le seguimos aplicando fertilizantes, vamos a seguir teniendo los mismos 100.000 kilos por hectárea. Entonces estamos, en términos de lucas, botando plata ahí porque no estamos recibiendo más por eso. Y llega un punto en que ya es tanto el fertilizante que ya genera toxicidad. Y por ende, vamos a estar en el D, de que seguimos aplicando y cada vez vamos a tener menos. ¿Ya? Entonces, nosotros buscamos estar aquí en el B, o en el puntito que une el A y el B. ¿Ya? Ese es el tema que nosotros hablamos de la relación costo-beneficio. Beneficio, mayor rendimiento, mayor ingreso, y el costo también de que el fertilizante nos cuesta dinero. ¿Ya? Problemas medioambientales asociados al uso de fertilizantes. Antes de seguir avanzando, quiero ver este tema porque también es un tema importante, que finalmente se suele omitir o se menciona así como de paso. Así como se puede generar este problema. Pero son temas importantes, entonces hay que verlos bien, así como al principio, como el cartel de advertencia, antes de seguir avanzando. Y por ejemplo está el tema de acidificación de suelos, que esto es a largo plazo, no de manera inmediata, que finalmente si nosotros vamos agregando ciertos fertilizantes, al ir disminuyendo paulatinamente el pH de los suelos, ¿se acuerdan esa figura que hicimos que influía el pH en la disponibilidad de nutrientes? Bueno, si a largo plazo empezamos a acidificar mucho los suelos, vamos a tener disminución en disponibilidad de nutrientes. Entonces finalmente es como que nos da un efecto rebote con el tiempo y nos sale el tiro por la culata, ¿ya? Y también se empieza a deteriorar la estructura del suelo y a deteriorar la actividad microbiana, y esos van relacionados. Es como el tema de efecto en cadena, ¿ya? Ahí hay una imagen, por ejemplo, de un cultivo que está creciendo. Estos son pH ácidos, claramente, pero en 5,3 de pH, mientras más bajo el número, es más ácido. El pH se mide de 0 a 14. 7, el medio es el neutro. Hacia abajo, más ácido, y hacia arriba, más alcalino. Aquí tiene un cierto grado de acidez y el cultivo crece y se desarrolla hasta cierto grado. Tampoco es que esté en un óptimo. Pero si ya llegamos a un valor de como de 4,3, en verdad la planta prácticamente no crece, ¿ya? O sea, hay un montón de problemas ahí que se generan, que se rompió el equilibrio del sistema y vamos a estar con problemas. Otro tema que también está en el tema que hablábamos anteriormente, que es el aumento en la salinidad del suelo.
¿Qué pasa si empezamos a aumentar mucho la salinidad del suelo o conductividad eléctrica? ¿Por qué se hablan de estos dos conceptos como tan indistintamente? Lo que a nosotros nos interesa es la salinidad, la cantidad de sales que hay en el suelo. ¿Cómo lo medimos? Se mide, claro, viendo, porque sabemos de que cuando el agua tiene sales y tiene iones, se transmite la corriente, la electricidad. Entonces, mientras más sales hay y más iones, más conductividad eléctrica tiene. Entonces, la conductividad eléctrica es una manera de medir la cantidad de sales. ¿Ya? Esa es la lógica. Entonces, cuando se empieza a aumentar mucho la salinidad del suelo, empieza a aumentar el rendimiento en especies sensibles. ¿Qué especies son sensibles? Que conozcan ustedes. Palto, más que el palto incluso, la frutilla, y un poco menos que el palto, el nogal. Especies que son tolerantes, el olivo, el tomate. ¿Ya? El almendro, yo diría que está como más término medio. No lo considera ninguno de los dos extremos. Pero el tomate, de hecho, uno que resiste alta salinidad, aunque va disminuyendo el tamaño de fruto. ¿Ya? De hecho, bueno, ahora recién estábamos tirando una talla en el almuerzo de que con salinidades tan altas, en verdad ya las ensaladas salían aliñadas del campo. Y eso, en realidad, de broma está por ahí, porque en España, Almería, que es donde tienen... Almería es un invernadero gigante. Y ahí es donde se produce, es la chacra de Europa. Y ahí lo que están haciendo ahora es manejo de conductividad eléctrica en el tomate para que tenga más cloruros y más sal. Y finalmente cuando uno se lo come el tomate, eso ya es más sabroso porque tiene más sal. Ya viene, entre comillas, medio alineado, así que no es tan tirado a las mechas el concepto. Pero finalmente hay especies que van viendo su rendimiento muy mermado con el tema de la salinidad. Esto justo, que fue el mismo ejemplo que usó el colega recién, me ganó. Pero no importa. Aquí igual explica que finalmente este es un palto Hass. ¿Y qué sucede? Que ustedes han visto que tiene entonces esta quemazón en las hojas. Ya, ¿qué sucede naturalmente? En las hojas, en el borde, las plantas tienen unos estomas inmóviles que se llaman hidátodos y generan un fenómeno que se llama agutación, que naturalmente la planta empieza a botar por ahí los iones, como que le sobran para mantener un equilibrio en su interior. Cuando es excesivo la cantidad de minerales, de sales y de iones que tiene, se acumulan ahí mucho y la planta no alcanza a botarlos todos y ese tejido se muere, se necrosa. Entonces, por eso que ese es un síntoma clásico de toxicidad por cloruros, por sales en el suelo o en el agua de riego en los cultivos. Dígame, estimado. Ah, que había... Sí, bueno, pero... No, ya. Sí. Mira, yo me he fijado que en Santiago tengo unos paltos. ¿Ya? Y los riego con agua potable. ¿Ya? Y también tiende a los paltos salirle ese problema en las hojas. También el agua que uno toma es muy salina, ¿o no? Que tiene distintas sales, como en realidad el agua Santiago, ¿no? En la Reina. La Reina, sí, es carbonatos y también las sales que están presentes en el suelo. Entonces, finalmente, el resultado final es que hay una toxicidad. ¿Ya? Sí, finalmente acá viene el mismo río, finalmente todos como mostraban antes se origina en base de yeso para abajo y viene con carbonato hasta que llega a San Antonio, es el cauce. ¿Y cómo se arregla eso? ¿Eso cómo se arregla? En realidad cómo se arregla es difícil porque en realidad habría que cambiar el origen del agua de riego o también empezar a buscar variedades más tolerantes. ¿Cuál? Ya, eso es como otro tema, sí. Bueno, no me voy a extender tanto en ese tema porque es un tema enorme, pero para no salirnos tanto de foco. Bueno, otro problema sumamente importante es la eutrofización o eutroficación. Este quizás es un concepto nuevo que no han escuchado antes, pero es sumamente importante. La eutrofización es la contaminación de cuerpos de agua, dígase lagos, lagunas, embalses, tranques, esteros, demás, por altos contenidos de nitrato y fosfato. ¿De dónde vienen esos nitratos y fosfatos? Fertilizantes, que van a dar al agua, para abajo y van a dar a los ríos, demás. ¿Y qué genera esto? Como son fertilizantes, las algas son plantas acuáticas, pero son plantas, entonces dicen, no, tenemos nitratos, tenemos fertilizantes, crezcamos. Y se ponen a crecer. Entonces crecen, y en la medida que crecen, varias cosas. Una, empieza a disminuir el oxígeno porque también respiran. Entonces en el agua empieza a haber mucho menos oxígeno. Llega un punto en que también empieza a incidir menos luz y en la medida que crecen, nacen muchas algas, muchas mueren, lógico. Y estas empiezan a irse al fondo y no se descomponen, pero a un ritmo menor al que el ecosistema puede ir descomponiendo eso. Entonces se genera un montón de materia orgánica muerta, semidescompuesta en el agua.
¿Y con eso qué pasa? ¿Qué le pasa a los peces? Si no tienen oxígeno, no les llega luz y no tienen se mueren. Entonces finalmente podemos hacer que un cuerpo de agua con un montón de vida en ecosistema se muera completamente. ¿Por qué? Porque rompimos el equilibrio. ¿Ya? Podemos hacer de que en realidad la eutrofización, las algas, es como el equivalente a lo que pasa al cáncer en nuestro cuerpo. Las células crecen fuera de equilibrio. ¿Ya? Y esto, en realidad, busquen eutrofización Google y hay cantidades de casos. O sea, esto no es algo que pasa... Ya, no sé en puntual, pero es probable que haya punto en que pasa. ¿Ya? Entonces, este es un tema no menor causado enormemente por el impacto de la contaminación por uso de fertilizantes. Ya, y eso es a nivel medioambiental. Creo que voy a tener que ponerle full por el tema de tiempo. Que es sumamente importante porque esto ya es más allá de lo que nos pasa a nosotros o sea, más allá de lo que le pasa al ambiente, lo que nos pasa a nosotros como personas. Los nitratos son la forma en que las plantas guardan el nitrógeno en su sistema para ocuparlo después. Lo incorporan como amonio, pero lo guardan como nitrato, ¿ya? Entonces, el nitrato a la planta le hace mal, no le hace ni cosquilla, por eso lo guarda así. A nosotros nos hace mal, terriblemente mal. Porque cuando nuestro cuerpo trata de metabolizarlo, sus metabolitos son extremadamente tóxicos y generan carcinogénesis y teratogénesis. ¿Qué es la carcinogénesis? Cáncer. ¿Y qué es la teratogénesis? Malformaciones congénitas de esta forma. Entonces, si no queremos que en el valle después empiece a haber malformaciones después de nietos, bisnietos, primos, vecinos, o casos como lo que es la elefantiasis, malformaciones congénitas, a este nivel estamos hablando de la toxicidad por nitrato. ¿Ya? En Europa hay normativas que fijan los límites máximos de nitratos en hortalizas. ¿Ya? Acá creo de hecho que no es obligatorio, de hecho como que tienden a tratar de seguir la norma europea, y esta tiene un valor para invierno y un valor para verano. ¿Por qué? Porque en la medida de que hay menos luz solar, se tiende a acumular más nitrato. Entonces en invierno hay más nitrato en hojas que esto, ¿ya? Este es un tema sumamente importante en lo que es la hidroponía. En la hidroponía, que es en base a fertilizantes, si no se manejan los nitratos, en realidad la lechuga hidropónica que uno dice hoy, si no tiene plaga y pesticidas, pero si tiene nitrato, en realidad no hace peor. Entonces por eso hay que saber manejarlo, ¿ya? Ya. La fertilización balanceada, ¿qué busca? La fertilización balanceada busca guiarse en enmiendas orgánicas mezclado y complementado con fertilizantes de síntesis química, ¿ya? Entonces usar esto de manera racional, no empezar a aplicar, por ejemplo, sacos de urea o nitrato de potasio a tonta y a loca. Características de la enmienda orgánica que son menos concentrados en porcentaje de nitrógeno, fósforo, potasio y demás, pero son más balanceados porque no es que traigan un puro nutriente, traen muchos y además vienen con una alta carga microbiana que es propia del suelo y demás, entonces genera un efecto como más sinérgico. ¿Ya? Eso es cuando nosotros le echamos un poco de humus a una planta en la casa, vamos a ver que el efecto que tiene es enorme. ¿Ya? Y ejemplos de el vermicompost o humo de lombriz, el guano, se me borró uno, el compost, en primer lugar, no quiero alcanzar a salir, el bokashi, que es una técnica japonesa que se está imitando mucho ahora, el té de compost, los purines, como purines de ortiga que se ocupan mucho en agroecología y en otras corrientes, ¿cierto? El super magro también, que es un fertilizante que ahora está como más como de moda y que es muy, muy completo. También lo ácido húmico y fúlvico, que les puse ese asterisco porque ahora se pueden comprar, pero también de repente se quiebra un poco la dinámica de lo que buscan corrientes como agroecológica o demás, que son alternativas por las que ustedes pueden optar o no, que es no depender de insumos externos, porque todo esto yo lo puedo fabricar en mi predio, pero en realidad ya habría que entrar a comprarlo, ¿ya? Y por otro lado, Los purines de ortiga. el purín de ortiga es un claro ejemplo, pero no solo ¿cómo ortiga. se hace el purín de ortiga? Ahí Google receta, usted va a ver que en realidad es dejar ciertas cantidades, remojándolo tantos días que fermenta y después usted lo aplica. Pero hay recetas, son recetas y en la web hay mucho, ¿ya? Que eso después igual en la parcela demostrativa me gustaría en un momento que a la incorporación también hiciéramos este tipo de actividad, ¿ya? Y fertilizantes de síntesis química, bueno, características son menos perdón, aquí me equivoqué porque no le cambié los signos. Atención, por favor. Los fertilizantes de síntesis química son mucho más concentrados. Por ejemplo, la urea trae un 46% de nitrógeno. Pero son menos balanceados, ¿ya? Porque finalmente tienden a tener uno o dos nutrientes. Entonces no tienen este efecto como más balanceado, probablemente dicho esa es la palabra, que tienen la enmienda orgánica. Y eso muchas veces puede generar desbalances nutricionales en la planta.
y lejos de tener un efecto directamente positivo, puede generar que la planta sea más susceptible a, por ejemplo, plagas y enfermedades. ¿Ya? Y ahí hay ejemplos de clásicos fertilizantes que hay en el mercado. Ahí hay precios actuales de fertilizantes por saco. ¿Saco de cuántos son ahora? Por ley, 25 kilos. Entonces ahí podemos ver desde la urea, que es la que siempre sale al baile, 8.000 y fracción, hasta el fosfato monopotásico, 30.000. ¿Ya? Se gasta dinero en fertilizantes de síntesis química, por eso es importante que usen enmienda balanceada, que agreguen enmienda orgánica y complementen con esto. ¿Ya? La concentración de los nutrientes en el agua de riego en el sistema tradicional es de esta manera, porque ¿qué hacía el agricultor comúnmente? Incorpora al suelo con el mismo rastraje, qué sé yo, 500 kilos de mezcla maicera, por así decirlo, ¿ya? U otro fertilizante. Entonces, si vemos la concentración que hay en el agua de riego, al principio del cultivo hay un montón. Y después hacia adelante, ¿cuánto queda? Nada. ¿Y cuánto es cuándo es que más consumen las plantas? ¿Al principio o al final? Casi más al final. Entonces, ¿le sirve o no? Estamos perdiendo una cantidad de fertilizante enorme. Sobre todo nitrógeno. Hay fertilizantes que quedan en el suelo y no se pierden, como el fósforo, que es muy retenido en el suelo. El nitrógeno se va con el agua, ¿ya? Y después los nitratos ya sabemos lo que pasa. Entonces, en cambio, la fertirrigación lo que busca es aplicarle de manera más constante, lo que cambia es la composición de los que a lo largo de todo el ciclo cultivo. Con eso generamos de que la planta vaya teniendo siempre alimento y al momento de agregarlo de a poco, no aumenta tanto la salinidad. Hagamos el ejemplo de que nosotros en la casa 1 kilo de azúcar nos dura 6 meses, ¿ya? Es un ejemplo que depende también del tamaño de la casa. A mí me dura como 2 años, en verdad, 1 kilo que vivo solo. Entonces, y te la gato. Entonces, me dura montones, claro, y soy poco salado. Bueno, ¿qué pasa si en realidad ese kilo, en este sistema de acá arriba, se lo vamos a echar a la cazuela el kilo entero? Total, nos dura para 6 meses y de aquí a 6 meses no comemos más sal. Pero se lo echamos toda la cazuela. ¿Cómo les va a caer esa cazuela? Ya. ¿Ustedes creen que a las plantas les pasa algo distinto? La salinidad se da por las nubes. En cambio, con esto, en realidad estamos echando la cucharadita de sal que corresponde a cada cazuela. ¿Me entienden? Es como la lógica del fertirriego. Entonces, como teníamos las curvas de absorción de nutrientes, que es muy característica, entonces nuestra parcialización tiene que tratar de imitar eso. Lo que hacemos es que ciertos nutrientes que sabemos que los podemos aplicar al principio sin problema, como por ejemplo el fósforo, porque el fósforo no se nos pierde a través del perfil del suelo que queda retenido. Y precisamente al principio la planta ocupa mucho fósforo. Entonces, se echa harto fósforo al principio y después vamos agregando los otros nutrientes en la medida que lo requiere la planta. Y esto es una tabla de cómo parcializar, por ejemplo, en tomate, porcentualmente, los distintos nutrientes. Esto es información obtenida de INEA, que tiene esto súper estudiado para muchos cultivos, y también Google, San Google, que es una de las ramas del árbol del conocimiento junto con YouTube. Ustedes pueden encontrar lo que quieran, desde cómo fertilizar esto hasta cómo hacer bombas caseras, ¿ya? Entonces, usted busca ahí que en la etapa de crecimiento tiene que colocar tal porcentaje en floración, en cosecha, en maduración, ¿ya? Aquí está la compatibilidad de los fertilizantes. En fertirrigación, muchas de estas cosas después las vamos a ver en práctica en día de terreno, ¿ya? Pero uno no puede mezclar cualquier fertilizante en el tanque al momento de inyectarlo, porque hay unos que son químicamente incompatibles, que son los que están marcados aquí con morado y lila. Por ejemplo, y principalmente son que calcio y magnesio no se pueden ver, son como los capuletos, así de, ¿ya? No se pueden ver con los sulfatos. Si se pillan, se aglutinan, forman una masa que cae ahí y les tapa la bomba, les tapa el inyector, les tapa el gotero y queda la crema. Y pasa. Hay agricultores que me han dicho, se me quedó la embarrada, hay una masa y tuvimos que abrirlo. Y le dije yo, lo que pasa es que usted un día fertiliza nitrógeno y magnesio, calcio y magnesio, y al día siguiente, cuando se asegure que no queda fertilizante, echa lo otro. Santo remedio, ¿ya? Y la solubilidad de los fertilizantes. Uno mezcla, ¿cierto? No todas las cosas se disuelven con la misma facilidad. ¿Cuál parte disolviendo? ¿El más soluble o el menos soluble? ¿Qué harían ustedes? El menos soluble. Porque como todavía el agua no tiene nada, uno parte por lo más difícil, lo que le cuesta más disolverse. Entonces, cuando termina de disolver eso, después echa el que le cuesta menos, no va a tener problemas ya en disolverse. Entonces, si tenemos que aplicar nitrato de calcio, ¿dónde está el nitrato de calcio? Nitrato de calcio y muriato de potasio,
primero ustedes disuelven el muriato de potasio y después disuelven el nitrato de calcio. Y de ahí vamos inyectando feliz por el fertirriego. ¿Ya? ¿Por qué puse la urea ahí en negro? Porque la urea en fertirriego ya no se usa. Y de hecho como fertilizante en sí ya no se usa. La urea tiene mucha ineficiencia. La urea se volatiliza como amonio. ¿Ya? Literalmente como que se evapora. Y eso es aproximadamente el 60% que se pierde. Entonces el 60% de las lucas que usted pagó como urea, las perdió. ¿Ya? Ahora venden unas ureas que están como encapsuladas con compuestos con azufre y que son estas ureas que, o sea, Amintec, Nitron, distintos fertilizantes que uno ve que son perlas como verde azuladas. Esas no se pierden, ¿ya? Y además la urea cambia mucho químicamente dependiendo del pH, dependiendo de temas de temperatura, dependiendo de la microbiota del suelo. Entonces uno nunca sabe lo que le va a llegar a la planta. Es una caja sorpresa. Y nosotros no queremos eso, queremos saber qué es lo que le aplicamos. Entonces, la urea fertirriego ya no, eso no se ocupa. ¿Ya? Por si acaso. Eso. Así que ahora podemos ir al coffee y después vamos a hacer el ejercicio.